Cámbiame, transfórmame, modelame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como Dios, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como Dios, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor. Buenos días, hermanos y amigos. Vamos a tener una parte de alabanza para luego prepararnos para el mensaje que hoy nos tiene preparado el pastor. Pero antes yo le quiero compartir una invitación que le hizo Dios a su pueblo, donde dice en el libro de Isaías, en el capítulo 51, versículo 4, dice: «Estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi justicia para luz de los pueblos». Y después, en 2 Timoteo, donde Pablo le escribe a Timoteo en una carta, le dice: «Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, para las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús». O sea, lo que acá nos muestra de la persistencia que tenemos que tener y estar esperando a Cristo. Él está por venir, no sabemos cuándo, pero estar preparados para la segunda venida de Cristo. Vamos a seguir alabando al Señor con otras canciones. Tengo en Dios un gran amor, quiero en Él tan solo fiar, pues así mi corazón nunca puede desmayar.
concédeme que oiga, Jesús, tu clara voz. Anímame si dudo, inspírame también. Repréndeme si temo, en todo hacer el bien. Jesús, has prometido a todo aquel que va, siguiendo tus pisadas, que al cielo llegará. Sosténme en el camino, que al fin con dulce amor trasládame a tu gloria, mi amigo y salvador. Muy bien, vamos entonces a orar y así dejamos al pastor con su mensaje. Padre Santo, Señor, gracias te damos por este día más de vida que nos diste. Gracias, Señor, te damos por la salud, por la vida, por los alimentos, por el abrigo. Gracias por tantas bendiciones que recibimos de ti a diario y a veces no lo valoramos. Señor, lo mismo te pedimos para nuestras vidas, que así como tenemos que valorar todo eso, también sigamos teniendo la luz prendida, esperando tu llegada, Señor. Que no nos quedemos dormidos esperando que esto es una promesa que nunca va a suceder, sino que a su tiempo, cuando tú quieras, aquí estamos esperándote con las luces encendidas, Señor. No tenemos las luces apagadas ni preparadas para el momento. Están constantemente prendidas esperándote. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. Te pedimos perdón por nuestras faltas y ahora te pedimos que tú bendigas la palabra a través del pastor. Todo lo dejamos en tus manos, en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, escuchamos al pastor entonces. Buen día, hermanos. La bendición de Dios esté junto con los hermanos en este domingo, Día del Señor. Hoy queremos compartir esta palabra de Mateo, capítulo 25, verso 1 al 13. Nosotros queremos compartir esta palabra de que tenemos que estar despiertos, velando la venida de nuestro Señor Jesús, porque cada día está más cerca. Recordemos que nuestro Señor Jesús vino al mundo, a este mundo oscuro, lleno de pecado, como una luz. Y además a nosotros quiere que vivamos esta vida de luz, y por eso nos dio esta parábola de 10 vírgenes que prepararon las lámparas para recibir a nuestro Señor Jesús, como dice aquí que 10 vírgenes tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. Entonces, nosotros en este tiempo de coronavirus, donde hay mucha oscuridad, tinieblas, nosotros no vistamos las armas de la luz, porque somos hijos de la luz. En estos días hay muchos hermanos que se alejaron de Dios, pero que esta palabra sea un desafío para volver nuevamente a encontrarnos a Jesús y levantar esa lámpara de luz en este mundo de la oscuridad. Nosotros sabemos que hoy en día la verdadera tragedia no es el coronavirus, sino que esta corrupción ética, moral que reina en toda la sociedad,
y por lo tanto nosotros tenemos que estar despiertos. Como dice, velad, porque no sabemos cuándo vendrá nuestro Señor Jesús. Y además, en la iglesia ha entrado el materialismo y también la liberalidad. Por eso hay muchos que pecan sin darse cuenta, y además piensan que siguiendo esa vida vida mundana, pero creen que se van a salvar. Entonces hay un falso evangelio y además hay un virus de falsedad, y muchos son contagiados y que no se dan cuenta que el virus está contaminando a todos los cristianos en este tiempo. Por lo tanto, para estar despiertos, nosotros tenemos que leer Mateo capítulo 24. Allí ese capítulo es un capítulo escatológico. ¿Por qué decimos? Porque en lo último tiempo, dice, vendrá el anticristo. Además, habrá un espíritu de falsedad que nos hará alejar de la fe, y además habrá sequías, terremotos y guerras, y que muchos cristianos va a ser sufridos y que va a haber gran persecución. Entonces, también dice que va a haber una gran apostasía, muchos van a dejar la fe, y que en ese tiempo, en lo último tiempo, habrá una gran tribulación. Recuerden, hermanos, que hay enseñanzas que dicen que la iglesia no va a pasar por la tribulación, pero es mentira, hermano. No hay una base bíblica, sino que en capítulo 24 de Mateo nos habla también que la iglesia va a estar en la tribulación. Por lo tanto, en Mateo 24:42 dice esta palabra: velad, pues no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor Jesús. También en el 44 dice: por lo tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Hermanos, tenemos que estar despiertos, y además tenemos que preparar. El que no se prepara cae en el castigo de la hipocresía. Ellos hablan que Jesús va a venir de nuevo, pero no lo creen. A estas personas que viven de cualquier forma, según su gusto, según su placer, va a haber un castigo de Dios. Por lo tanto, en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 3 dice: cuando digan hay paz, seguridad, pero vendrá de repente sobre ellos la destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán, dice. Y además en el verso 4 dice: mas vosotros, hermanos, no estéis en la tiniebla, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijo de luz e hijo del día. No somos hijo de la noche ni de las tinieblas. Aquí vemos que nosotros somos hijo de la luz. Entonces, tenemos que estar preparándonos, y además, para estar preparados, tenemos que escuchar este mensaje de la parábola de 10 vírgenes. Por lo tanto, en el capítulo 25, verso 1 dice con estas palabras: en aquel tiempo el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir el novio. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, pero no llevaron aceites. En cambio, las prudentes llevaron sus lámparas y también vasijas con aceite. Aquí vemos que hay 5 vírgenes prudentes, sabias, que prepararon la vasija más
el aceite, pero las necias solamente tenían la lámpara y no tenían aceite. Entonces, en primer lugar, nosotros podemos recibir esta enseñanza a través de esta parábola de que en estos últimos tiempos realmente lo que nos necesita es el contenido de nuestra fe. Si vemos externamente, tanto las vírgenes prudentes y las necias, no hay una diferencia. Los dos grupos tenían lámparas y además, como no venía el esposo, entonces quedaron dormidos. Pero las que estaban preparadas, las prudentes, cuando se despertó, cuando escuchó que de repente viene el Señor, tenían aceite. Entonces hoy preguntamos, ¿qué es el aceite? Nosotros, la lámpara simboliza la Biblia y el aceite, nosotros tenemos que conocer, es la obra del Espíritu Santo que ilumina la palabra de Dios, y es decir, que esa obra del Espíritu Santo a través de la palabra enciende en nuestro corazón el fuego del Espíritu Santo, esa llenura del Espíritu Santo que transforma nuestro carácter, nuestra persona, esa obra del Espíritu Santo que hace vivir esa vida de luz. Eso significa el aceite, y también el aceite significa la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Así que, hermanos, lo importante no es nuestra religiosidad externa. Sí, es importante, pero aquí lo que está diciendo que es más importante es el contenido de nuestra fe, es decir, esa vida llena del Espíritu Santo. Por lo tanto, una persona de fe que cuando está en crisis, allí aparece más su verdadera fe. Aquella persona que no tienen contenido de fe, que no tienen esa vida espiritual, esa llenura del Espíritu Santo, cuando vienen dificultades, muchas veces se quejan, se alejan de Dios, vive preocupado, pero cuando ese verdadero cristiano que tiene el Espíritu Santo y que vive esa llenura del Espíritu Santo, aunque haya dificultad, aunque esté en la crisis, ora más, además canta a Dios y además busca más la llenura del Espíritu Santo y además vive una vida de agradecimiento, obedeciendo la palabra de Dios. Así que cuando nosotros leemos en Mateo capítulo 7, verso 24, también dice esta palabra: cualquiera pues que me oye esta palabra y las hace, compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Aquí en Mateo, esa persona prudente es un cristiano que no solamente está lleno del Espíritu Santo, sino también escucha la palabra y a través de la palabra obra el Espíritu Santo, y que no solamente oye, sino que las hace, obedece a la palabra de Dios, y que su vida de fe está edificada sobre la roca. Pero en el 26 dice, cualquiera persona que oye la palabra, pero que no la hace, compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Esa persona que tiene una fe, pero que edificó sobre la arena, es una persona que escucha la palabra, pero que no vive esa vida lleno del Espíritu Santo. Entonces, para nosotros en este tiempo, preparar la venida de nuestro Señor Jesús significa obedecer la palabra y vivir dentro de la llenura del Espíritu Santo. Así que, hermanos, en Efesios capítulo 5, verso 18 también dice:
no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed lleno del Espíritu Santo, dice. Y después nos habla cuál es esa vida lleno del Espíritu Santo. Desde el verso 19 dice con estas palabras: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor con vuestros corazones. Aquí vemos esa vida de lleno del Espíritu Santo, a pesar de la crisis, a pesar de la dificultad, es una persona que canta alabanzas en su vida. Hay alegría, gozo de adorar a Dios. Por lo tanto, en sus corazones hay cánticos que alaba a nuestro Dios. Esa es la persona que está llena del Espíritu Santo. Y además, en el verso 20 dice: dando siempre gracia por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, esa persona que da gracias a Dios en todas las cosas. Pero si nosotros, si quejamos, si siempre estamos molestos por algo y también buscamos algún motivo para estar mal, angustiado, significa que cada vez el aceite en nuestra vida se está secando, se está apagando esa luz de la lámpara. Por eso no seamos como estas 5 vírgenes que no preparó y de repente llegó el Señor y estaban fuera del banquete de la boda celestial. Por lo tanto, estemos llenos del Espíritu Santo. Además, en el 21 dice: someteos uno a otros en el temor de Dios. Así que cada hermano es muy valioso para nosotros y tenemos que servir a ellos, y además nosotros tenemos que amar más en este tiempo, en este último días, preparando la venida del Señor. La iglesia, tenemos que estar más unidos. Por lo tanto, están llenos del Espíritu Santo, están preparados para estar frente a nuestro Señor y están preparando el aceite. Entonces, además de esa vida externa religiosa, nosotros tenemos que vivir la vida lleno del Espíritu Santo. Y después, en segundo lugar, la preparación de nuestra vida de fe, nosotros es algo personal. No podemos ayudar al otro. Miren que llegó el novio, entonces estas vírgenes insensatas, en el verso 8 dice: a las prudentes denos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Es decir, pidió que le prestara, pero en el 9 dice: no, ustedes vayan a comprar porque nosotros también no vamos a tener suficiente para compartir ese aceite. Por lo tanto, esta palabra nos está diciendo que la vida de fe, esa vida que preparamos para recibir a nuestro Señor Jesús, es algo personal. No depende de la fe de mi esposa o de mis hijos, de nuestro padre, sino que cada uno tiene que hacer una decisión de aceptar a nuestro Señor Jesús como nuestro Salvador y Señor de nuestra vida, y en esa decisión tenemos que entregar nuestra vida y vivir juntamente con Él. Por lo tanto, hay un dicho que para Dios hay solamente hijos, pero no hay nietos. ¿Qué quiere decir? Que cada persona tiene que aceptar a Jesús como nuestro Salvador y nuestro Señor. Esa decisión es personal y por lo tanto la preparación de la fe también cada uno tiene que ser responsable de la vida. Por lo tanto, tenemos que estar preparados
tenemos que estar despiertos, como dice la palabra velad, porque no sabemos cuándo vendrá nuestro Señor Jesús, así que tenemos que estar despiertos. También en Apocalipsis, capítulo 16, verso 15, dice estas palabras: He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda su ropa, porque el que no anda desnudo y vean su vergüenza, dice. El que está vestido es una persona bienaventurada, dice. Entonces, ¿qué es esa ropa, ese vestido? Bueno, la respuesta encontramos en la Biblia. En Apocalipsis, capítulo 19, verso 8, dice: Y a ella se le ha conseguido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Es decir, esa ropa de justicia es la obra de los santos, esa obra buena de los santos, esa luz. Nuestro Señor Jesús dijo que seamos la sal y la luz en el mundo. Esa obra que nosotros hacemos en nombre de Jesús es la ropa de lino fino, limpio y resplandeciente que nosotros cubrimos en nuestra vida. Por lo tanto, hermanos, nosotros despojemos de nuestra ropa carnal, nuestra ropa de pecado, sino que nos vistamos de la ropa que nos prepara nuestro Señor Jesús. Por lo tanto, allí nosotros vivamos practicando esa vida de amor, vida de bondad, esa vida acorde a la palabra de Dios. Por lo tanto, como dice en Mateo capítulo 7, 21, que dice: todo el que dice Señor, Señor, no entrará al reino de Dios, sino el que hace la voluntad de Dios. Así que si nosotros nos damos cuenta de esta verdad, juntamente con nuestro Señor Jesús, vistamos la ropa que nos da nuestro Señor Jesús y además compremos esa ropa y obedezcamos en su palabra. Y además, en tercer lugar, esa decisión de fe tiene que ser ahora. Ahora tenemos que preparar el aceite. Ahora tenemos que vivir esa vida de entrega a nuestro Señor Jesús. Por lo tanto, en el verso 10 dice: cuando ellas fueron a comprar, llegó el novio y las que estaban preparadas entraron con él a la boda. Y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras vírgenes y decían: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: de cierto le digo que no las conozco. Aquí, ¿qué está diciendo? Ya la oportunidad ya pasó. Ya no hay más oportunidad. Cuando nosotros vamos en Grecia, en Siracusa, dice que hay una escultura. Allí en esa escultura dice que esa persona es una estatua. Dice que enfrente tiene mucho pelo, pero detrás dice que es calvo. Y además en la mano tiene una balanza y en su hombro tiene alas y también tiene alas en su pierna. Entonces el nombre de esta estatua se llama Kairos. ¿Qué quiere decir? Es la oportunidad. Entonces la oportunidad es algo que va muy rápido, vuela el tiempo. Entonces tiene alas en hombros y también en la pierna. Y además, ¿por qué adelante tiene mucho cabello? Cuando viene hacia adelante tenemos que agarrar, pero cuando ya pasa, es como es calvo, ya no podemos agarrar esa oportunidad. Por lo tanto, esa balanza que tiene en la mano es que nosotros, cuando llega la oportunidad, tenemos que discernir bien y tomar esa oportunidad para que no pase de nuestra vida.
Por lo tanto, si este tiempo es el tiempo de tu salvación, de que tú toque la mano de Dios y haga una decisión de fe en tu vida, ahora tienes que decidirte. Ahora es el tiempo de estar lleno del Espíritu Santo. Es el tiempo de preparar el aceite. Por lo tanto, ahora tenemos que estar despiertos. Miren que en Mateo capítulo 24, 36, dice que en los tiempos de Noé, la gente estaba más ocupado en cazar, comer, beber, y que no se dio cuenta, perdió esa oportunidad cuando Noé predicaba la palabra de Dios, el Evangelio, ellos no escucharon y de repente vino el diluvio y todos perecieron. De la misma forma, nuestro Señor Jesús en estos tiempos nos está hablando. Si Dios está hablando en tu corazón, ahora tienes que hacer la decisión, porque si pasa la oportunidad, ahora ya va a ser muy tarde, hermanos. Así que, hermanos, hoy hagamos una decisión de fe, de estar preparados para recibir a nuestro Señor Jesús, y si estamos preparados también para estar delante de nuestro Señor Jesús cuando llegue los últimos tiempos. Entonces, esa persona es una persona bienaventurada. Así que oramos juntos. Señor, gracias en esta mañana. Queremos estar despiertos, preparando tu venida, Señor. Además, queremos ser esas 5 vírgenes prudentes que no solamente tenían la lámpara, sino que tenían el aceite para iluminar la oscuridad de noche, para que venga nuestro Señor Jesús y poder juntos entrar en esa boda celestial. Por lo tanto, en esta mañana queremos hacer una decisión de fe, una entrega para comenzar a vivir una vida de entrega a ti, y que tú estés tomando control de nuestra vida y también vivir esa vida lleno del Espíritu Santo. Gracias, en nombre de Jesús oramos. Amén. Vamos ahora a cerrar el culto con otra canción que tiene que ver con la espera que tenemos con respecto a nuestro Señor. Mirando
bendecida semana. Que el Señor nos bendiga.